Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 15. Adiós. Respuesta. Cambiaré algunas líneas de tiempo y algunos elementos del canon. Más tarde esa noche, Gibbs lo encontró parado en la pasarela de madera frente a la casa de Kushirou, mirando pensativamente a la puerta. «Estás pensando demasiado fuerte», dijo Gibbs. Jack no apartó la mirada. «¿Sabías», dijo, «que mi maestra posee una de las 21 cuchillas de gran calidad?» Gibbs parpadeó. «Supuse que era dueño de algo peligroso. No me di cuenta de que era oficialmente impresionante». Jack sonrió débilmente. «Wadoi Monji». Gibbs frunció el ceño. «Eso suena caro». «Es de Wano», agregó Jack. «Tierra de samuráis». Gibbs silbó suavemente. «Eso explica las bofetadas». Jack se rió entre dientes y luego volvió a quedarse callado. Él no habló de querer la espada. Ni siquiera se lo admitió a sí mismo. Pero algo había cambiado. Una sensación de escala. De distancia aún por recorrer. Kushirou no dijo nada. No corrigió la curiosidad de Jack. Él tampoco lo alentó. Observó, como siempre lo había hecho, tranquilo e ilegible, cómo Jack continuaba entrenando con un enfoque renovado. Más ligero en sus pies, más agudo en sus intenciones, aún sin pulir, aún imprudente, pero innegablemente creciendo. Los días se acortaron. El Perla Negra permaneció reparado en la orilla, sus cicatrices remendadas, sus velas reemplazadas, su casco reforzado con la silenciosa ayuda de los aldeanos, que nunca confiaron plenamente en los piratas, pero respetaron el esfuerzo y la gratitud. Los suministros estaban cargados. Comida. Herramientas. Cuerda. Nada de ron, a pesar de las protestas de Jack. Los estudiantes del dojo entrenaron más duro, sabiendo que sus compañeros de entrenamiento pronto se irían. Pintel se jactaba en voz alta de futuras conquistas. Raggedy se preocupó en silencio por futuras lesiones. Gibbs revisaba el horizonte a diario, ya pensando en rutas y contingencias. Jack se quedó una noche al borde del patio del dojo, con la espada de madera apoyada en el hombro, observando cómo bajaba el sol. La tentación no llegó de repente. Se filtraba lentamente, transmitía risas, música y el fuerte olor a carne cocida a la deriva por el pueblo de Shimotsuki. Para cuando Jack Sparrow se dio cuenta de que ya no pensaba con claridad, ya era demasiado tarde. La fiesta de despedida fue ruidosa. Se colgaron linternas entre postes de madera, proyectando una luz cálida sobre la plaza del pueblo. Mesas largas cubiertas de comida. Comida real, no raciones de supervivencia ni carne de ave cuestionable. Los aldeanos se rieron libremente, los estudiantes bebieron con cautela y, por una noche, los piratas no fueron tratados como desastres esperando a suceder. Ya que estaba muy borracho. Se paró sobre una mesa, con un pie plantado firmemente, el otro balanceándose peligrosamente cerca del borde, una botella de ron levantada en alto mientras cantaba a pleno pulmón. Yo. Los aldeanos se unieron. Así que reúna a toda la tripulación. Los estudiantes aplaudieron. Alguien perdió una nota. Alguien más derramó una bebida. Jack se balanceó, se rió y siguió cantando de todos modos, con la voz entrecortada, la melodía equivocada, el espíritu perfecto. El saque de Savoir Binks resonó hasta altas horas de la noche. Kushirou se quedó a poca distancia, con los brazos cruzados, observando el caos con silenciosa diversión. Sus ojos siguieron a Jack, con el cariño cansado de alguien que ya había aceptado que detener esto era imposible. Maki se acercó a él, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda. «Estás sonriendo», dijo ella. Kushirou no lo negó. «Lo soy». Ella bromeó. «Tienes debilidad por ese chico». Kushirou suspiró. «Él es un problema». Esa no es una respuesta. Kushirou vio a Jack casi caerse de la mesa, solo para ser atrapado por dos aldeanos que se rieron y lo empujaron de regreso. «Tiene potencial», dijo finalmente. «Del tipo que dobla el mundo a su alrededor. Ese tipo de cosas no se quedan calladas». Maki sonrió suavemente. «Entonces el mundo se pondrá interesante».
Sí, dijo Kusirou. Desafortunadamente. En otra parte, Gibbs estaba conversando profundamente con un pescador anciano que ya estaba medio dormido. Te lo digo, insistió Gibbs, gesticulando salvajemente, fueron las manos desnudas. Sin arma. El rey del mar viene hacia mí, con la boca abierta, algo enorme, y yo solo, golpeó el aire. Justo en la mandíbula. El pescador roncó. Gibbs asintió solemnemente. Exactamente. Cerca de allí, Pintel se arriesgó. Se inclinó demasiado cerca de una de las alumnas, mostró lo que claramente creía que era una sonrisa encantadora y habló. Bofetada. El sonido sonó nítido y limpio. Pintel cayó al suelo, aturdido. Vale la pena, graznó. Ragetti, sabiamente, se mantuvo alejado de las mujeres. En cambio, se agachó cerca de Maki, haciendo muecas exageradas a Baby Quina, que estaba sentada en el regazo de su madre. Sus ojos se cruzaron. Su lengua sobresalió. Hizo un ruido que sonaba como una cabra herida. Quina se rió. Ragetti sonrió. A ella le gustó. Jack pasó tropezando junto a ellos, envolvió un brazo alrededor de los hombros de Ragetti y anunció en voz alta. Ese niño tiene mal gusto. Más tarde, mucho más tarde, cuando la noche era profunda y la mayor parte del pueblo se había sentido cómoda con la alegría, Jack se escapó. Nadie lo notó tambaleándose hacia la playa. Nadie lo vio cargar botellas en el Perla Negra, 1, 2, luego muchas más, escondiéndolas con el cuidado de un contrabandista profesional y el equilibrio de un hombre en quien no se debe confiar en absoluto cerca de las escaleras. Le susurró al barco, por si acaso. Cuando regresó, encontró a los gemelos. Pintel. Ragetti, dijo Jack, muy en serio. Se enderezaron. Sí, capitán. Preguntó Ragetti. Necesitas abordar el barco, dijo Jack. Con Hughes. Pintel frunció el ceño. ¿Por qué? Jack hizo un gesto vago hacia el pueblo. Si nos quedamos más tiempo, llorarán. Será incómodo. Ragetti asintió de inmediato. Odio llorar. Pintel vaciló, luego se encogió de hombros. Justo. Se fueron. Jack los vio irse, sintiendo un leve pinchazo de culpa, y luego se sacudió. Se dio la vuelta y regresó al pueblo, con los pies llevándolo hacia un solo lugar. El dojo. La casa estaba en silencio. Jack entró como un ladrón que aún no entendía el peso del crimen que estaba cometiendo. Se movió con cuidado, evitando tablas sueltas, con la respiración contenida al pasar por las habitaciones interiores. Entonces lo oyó. Un sonido suave. Él se congeló. Quina estaba despierta. Yacía en su cuna, con los puños pequeños agitando perezosamente, los ojos muy abiertos y curiosos. Jack se agachó a su lado y se llevó un dedo a los labios. SHH, susurró. Quina se rió. Jack se congeló más fuerte. No, no, susurró con urgencia. Pirata silencioso. Quina se rió más fuerte. Jack entró en pánico. Se inclinó más cerca, susurrando tonterías, haciendo muecas, tratando desesperadamente de silenciarla sin despertar a nadie más. Quina encontró esto delicioso. Ella pateó sus pies y se rió de nuevo. Jack exhaló lentamente. Vas a tener problemas, murmuró con cariño. Entonces sus ojos se movieron. La espada descansaba cerca. Wadoi Monji. Vaina blanca. Jack lo sintió. Un tirón. Un susurro. Instinto. Él se acercó. Sus dedos envolvieron la empuñadura. La espada se sintió bien. Volveré, le susurró Jack a Quina. Seré famoso. Y le dirás a todos que me conocías cuando estaba empezando. Quina gorgoteó. Jack vaciló y luego se quitó el machete del cinturón. Esto es para ti, dijo en voz baja. Entonces te acuerdas de mí. Lo colocó al lado de su cuna, luego frunció el ceño de inmediato. Eso es agudo. Lo ajustó ligeramente, colocándolo justo fuera de su alcance. Más tarde, prometió. Luego se dio la vuelta y corrió. El aire nocturno lo golpeó con fuerza mientras corría hacia la playa. Wadoi Monji se agarró fuerte. Arena levantada debajo de sus botas. Su corazón latía con fuerza. Entonces algo cayó frente a él. El polvo se levantó. Jack patinó hasta detenerse. Cuando el polvo se despejó, Kusirou se quedó allí, con los ojos oscuros y la expresión despreocupada. Jack tragó saliva. Buenas noches, maestra.
La voz de Kusiro era fría. Estoy decepcionado. Jack se enderezó. Yo. Robaste la espada sagrada de mi familia, dijo Kusiro. Y dejaste un arma afilada al alcance de un niño. Jack hizo una mueca de dolor. Lo moví. Ese no es el punto. Jack apretó la mandíbula. Pensé que ella debería tener algo por lo que recordarme. ¿Y la espada? Preguntó Kusiro. Jack se encontró con su mirada. Me llamó. Kusiro se rió. Un sonido agudo y sin humor. Las espadas no llaman, dijo. Los hombres se convencen a sí mismos de que están siendo elegidos. Jack se erizó. Entonces ponme a prueba. El silencio se alargó. Kusiro desenvainó su propia espada, no Wadojimi Monji, sino una espada ordinaria desgastada por años de uso. Muy bien, dijo. Si deseas llevar esa espada, te enfrentarás a mí. Jack apretó el puño. La luz de la luna brillaba en el acero. Profesor y alumno se enfrentaron. Capítulo 16. Adiós, parte 2. La luz de la luna bañó la playa en plata pálida mientras Jack Sparrow apretaba su control sobre Wadojimi Monji. La espada se sintió quieta, silenciosa. No se agitaba contra su voluntad ni le ardía en las manos como algo impaciente. Descansaba allí como si siempre hubiera pertenecido, como si esperara que se moviera, y lo juzgaría si no lo hacía. Frente a él, Kusiro estaba descalzo sobre la arena, con la postura suelta, la espada ordinaria baja y sin pretensiones. No había intención asesina en él, ni furia. Solo decepción atemperada por la determinación. Pura habilidad con la espada, dijo Kusiro con calma. Sin trucos. Jack sonrió levemente. Me estás quitando todas mis ventajas. Kusiro no respondió. El viento nocturno se agitó. Jack se movió primero. Dio un paso hacia los lados, el cuerpo giraba en un ángulo extraño, la cuchilla se deslizaba hacia adelante en un movimiento que parecía descuidado hasta que no lo era. Marea descarriada cortada, murmuró Jack, mitad nombrándola, mitad descubriéndola. Sus pies rozaron la arena mientras avanzaba, no directamente hacia Kusiro, sino ligeramente descentrado, lo que obligó a su maestro a adaptarse. El corte fue bajo y rápido, con el objetivo no de golpear a Kusiro sino de robar espacio, de hacer que se moviera. Los ojos de Kusiro se abrieron, solo una fracción. Él paró. El acero se encontró con el acero con un sonido limpio y sonoro. Jack fluyó con el impacto, torciendo la muñeca, dejando que la fuerza se deslizara en lugar de enfrentarla. Giró, la hoja se movió hacia arriba en un segundo golpe, luego retrocedió abruptamente, hostigando la persecución. Kusiro sonrió. Impresionado. Jack siguió presionando. Se rió levemente mientras atacaba, con los pies moviéndose constantemente, los hombros sueltos, el cuerpo balanceándose como si la pelea fuera un baile que casi había olvidado, pero que de alguna manera recordaba a mitad del paso. Sus cortes eran implacables, llegaban desde ángulos extraños, nunca exactamente donde Kusiro esperaba que estuvieran. Jack tropezó una vez, intencionalmente y cortó hacia arriba como si corrigiera un error. Kusiro se bloqueó de nuevo, rociando arena bajo sus pies mientras se ajustaba. Te mueves como el agua, observó Kusiro. Jack sonrió. Aprendí de los mejores. Intercambiaron varios golpes más. La respiración de Jack se mantuvo pareja, sus movimientos instintivos en lugar de refinados. Le faltaba polaco. Su forma doblaba las reglas en lugar de seguirlas. Pero había algo allí, algo vivo. Kusiro lo sintió claramente ahora. La espada no había sido robada. Había elegido. Jack se lanzó de nuevo, esta vez más rápido, con la espada moviéndose hacia adelante en una repentina y aguda estocada que llevó la intención mucho más allá de sus ataques anteriores. La promesa de Drifter. El nombre se le escapó a Jack sin pensarlo. Kusiro se desvió, pero apenas. La punta de Wadojimi Monji rozó su manga. Arena quieta. El sonido del mar pareció detenerse. Kusiro dio un paso atrás, con los ojos brillantes. Así que eso es todo, dijo en voz baja. No obligas a doblar la hoja. Te reconocerá y se convertirá en tu tercera mano. La sonrisa de Jack vaciló, reemplazada por algo serio. Eso es bueno. No es logrado por muchos, respondió Kusiro. Lo que significa que es muy bueno. Entonces su postura cambió. Sucedió sutilmente. Un cambio de peso.
Una disminución de la respiración. El aire a su alrededor parecía tensarse, como una exhalación sostenida. Esta es tu despedida, dijo Kushirou. Recíbelo adecuadamente. Jack tragó saliva. Kushirou se movió. Jack apenas vio el ataque. La espada ordinaria cortó hacia adelante. Jack levantó a Wadochimi Monjit para bloquear, los músculos gritando cuando Steel se encontró con Steel con una fuerza que lo empujó hacia atrás a través de la arena. Se resbaló, botas cavando trincheras. Se recuperó, apenas, girando para redirigir el siguiente golpe, pero Kushirou ya estaba allí, Blade golpeando una y otra vez, cada corte preciso, económico, eliminando las opciones de Jack. Jack se rió sin aliento. Siempre te gustó enseñarle lecciones a la gente. Intentó una última maniobra desesperada. Deslizarse de lado, torcer su cuerpo para evitar un choque directo, cortar hacia el hombro de Kushirou. Kushirou lo anticipó. El golpe de su espada golpeó la sien de Jack. El mundo se volvió blanco. Jack se despertó a la luz del sol. Por un largo momento, pensó que estaba muerto. Entonces notó el crujido familiar debajo de él, el leve olor a sal y madera, el suave balanceo que significaba una sola cosa: la perla negra. Se incorporó lentamente, con la cabeza palpitando, y encontró a Wadochimi Monjit descansando prolijamente a su lado. Jack se quedó mirándolo. Luego se rió. Ese maldito maestro, murmuró. Todavía enseñando a golpes. Balanceó las piernas sobre el costado del catre y se puso de pie, firme a pesar del dolor en los huesos. Salió a la cubierta, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. El mar se extendía interminablemente por delante. Gibbs se apoyó contra la barandilla, con los brazos cruzados. Pintel y Ragetti discutían sobre de quién sería la culpa si el barco se hundía. Gibbs se volvió. «¿Estás despierto?» Jack rodó los hombros. «Desafortunadamente». Pintel se iluminó. «Capitán. Te vimos a ti y a la maestra peleando anoche. ¿Ganaste?» Jack consideró. «Define ganar». Ragetti asintió solemnemente. «Perdió el conocimiento». «Eso suele ser un no». Jack sonrió y dio un paso adelante, el viento atrapando su cabello. Apoyó una mano en la barandilla, la otra cerca de su espada. Dos Gibbs lo estudió. «¿A dónde, capitán?» Jack Sparrow sonrió. «Adelante», dijo. «¿Hacia dónde?» «Estamos en un mar infinito», dijo Ragetti, rascándose la calva. «SHH, no molestes el momento genial». Pintel reprendió. Comentarios. Capítulo 17. Osos y otras malas decisiones. Jack Sparrow decidió que quería comerse un rey marino. El pensamiento llegó completamente formado, sin acumulación, advertencia ni ninguna de las cosas inconvenientes que las ideas sensatas generalmente requieren, como la lógica o los instintos de supervivencia. Navegaban bajo un sol perezoso y perdonador, la perla negra se deslizaba sobre aguas tranquilas como si el mar mismo hubiera decidido tomarse un día libre. Las velas colgaban sueltas, el viento lo suficientemente suave como para ser cortés y el horizonte se extendía interminablemente azul e inofensivo. Jack se apoyó contra la barandilla, el sombrero inclinado hacia atrás, los ojos medio tapados en contemplación. Se balanceó ligeramente con el barco, una bota enganchada casualmente sobre un rollo de cuerda. «He estado pensando», dijo. Gibbs se puso rígido tan repentinamente que era casi audible. «Esas rara vez son buenas noticias», respondió Gibbs sin darse la vuelta. Jack asintió como si eso fuera un estímulo. «He oído», continuó, «que los reyes marinos saben muy bien». Hubo una pausa. Pintel, descansando cerca y sacando algo inidentificable de entre sus dientes, se animó. «Grandes». «Enorme», dijo Jack soñando. «Suficiente carne para durar semanas. Meses, incluso. Posiblemente años, dependiendo de la conservación y el tamaño». Ragetti frunció el ceño, su único ojo bueno entrecerrándose. «Los reyes del mar no comen barcos». «Solo barcos malos», respondió Jack con absoluta confianza. Gibbs se pellizcó el puente de la nariz. «Si esto está llevando a donde creo que está, me opongo temprano». Jack se enderezó y se volvió, irradiando entusiasmo de él. «He decidido que primero deberíamos explorar East Blue adecuadamente. Y tal vez cerca de West Blue». Gibbs parpadeó. «Ya estamos en East Blue».
Sí, estuvo de acuerdo Jack. Pero aún no hemos causado suficientes problemas aquí. Gibbs soltó un largo suspiro de sufrimiento. Y West Blue no está exactamente al lado. Jack saludó vagamente hacia el horizonte, con la mano tambaleándose ligeramente. Cinturón tranquilo. Gibbs casi se atraganta en el aire. Absolutamente no. El cinturón de calma, continuó Gibbs, con la voz en alto mientras el sentido común intentaba desesperadamente abrirse camino hacia la superficie, está lleno de reyes marinos. Sin viento. No hay corrientes confiables. Los barcos normales se desplazan hasta que se los comen. Incluso los buques de guerra marinos necesitan recubrimientos especiales para repeler a los reyes marinos. Jack sonrió. El Perla Negra, dijo solemnemente, no es un barco normal. Gibbs lo miró fijamente. ¿Por qué quieres ir al West Blue de todos modos? Llámalo instintos. Antes de que Gibbs pudiera responder con algo agudo, inteligente o legalmente procesable, la voz de Pintel sonó desde el nido del cuervo. Nave. La cabeza de Jack se quebró. La nuestra. No. Gritó Pintel. Barco pirata. Espera, 2 barcos piratas, la sonrisa de Jack se ensanchó instantáneamente. Bueno, entonces. Desvío temporal. Gibbs gimió. Por supuesto. A medida que la Perla se acercaba, la situación se aclaró con la sutileza de un cañonazo. 2 barcos piratas ya estaban encerrados en combate, cañones rugiendo, tablones astillándose, humo rodando por el agua mientras las tripulaciones gritaban insultos y amenazas a través de la brecha. Jack se inclinó sobre la barandilla, entrecerrando los ojos. Parece una disputa familiar. Ambos barcos tienen banderas de oso, observó Ragetti. Jack asintió sabiamente. Ah. Osos. Se volvió bruscamente. Gibbs, apunta los cañones. Fuego en ambos. Gibbs se congeló. ¿Con qué? Jack parpadeó. Los cañones. No tenemos pólvora. Jack lo miró fijamente. ¿Por qué no? Porque, dijo Gibbs lenta y cuidadosamente, estábamos en una aldea remota en East Blue. No venden explosivos de grado naval. Y estamos arruinados. Jack se rascó la cabeza. Ah. Los barcos continuaron acercándose. Jack se enderezó. Nuevo plan. Tráenos junto al más cercano. Abordaremos. Pintel y Ragetti aplaudieron. Nuestra primera batalla pirata real. Dijo Pintel, agitando el puño. Ragetti crujió los nudillos. Estoy listo para ser golpeado. El Perla Negra avanzó, su velocidad antinatural, deslizándose entre los 2 barcos más grandes con una gracia aterradora. El más grande de los barcos con bandera de oso de repente se encontró encajonado, enfrentándose a un barco negro desconocido por un lado y a su enemigo por el otro. En la cubierta de los piratas del oso polar, un vigía gritó: «Capitán». Otro barco. El oso Legispe gruñó. Ya en mitad de la batalla, su enorme cuerpo se elevaba sobre su tripulación, con el pelaje blanco ondulando por sus brazos mientras se manifestaban sus poderes Zoan. «No me importa», gruñó. «Límpialos a todos». Al otro lado de la brecha, Legishever se rió a carcajadas, completamente transformado en un enorme oso grizzly. «¿Sigues ladrando órdenes, hermano? Siempre fuiste malo compartiendo». El oso perrugió hacia atrás. «Robaste a mi tripulación. Me robaste la fruta. Lo encontré primero». Su argumento se convirtió rápidamente en acusaciones cada vez más ridículas que involucraban rencores infantiles, juguetes rotos y quién le gustaba más a su madre. Entonces Jack aterrizó. Se dejó caer desde arriba con un ruido sordo, con las botas golpeando contra la cubierta. «Temednos», anunció Jack grandiosamente, con los brazos abiertos, porque somos los piratas del Caribe. Él esperó. Nadie gritó. En cambio, un pirata le apuntó con una espada a la cabeza. Jack gritó y se agachó justo a tiempo, con la hoja atravesando el espacio donde su cuello había estado un latido antes. «Oh», murmuró Jack. «Correcto. Combate». Dibujó a Wado Jimmy Monji suavemente, cambiando de postura sin pensar conscientemente. Otro pirata se abalanzó. Jack se detuvo, sonando el acero, luego se hizo a un lado mientras un tercero intentaba flanquearlo. 3 contra 1. Jack se rió sin aliento. «Esto es nuevo».
Se movió, no recto, nunca recto. Se deslizó entre columpios, los pies rozando la cubierta, los hombros torciéndose, dejando que los ataques fallaran por centímetros. Su hoja se movió bruscamente, no ancha, no pesada, precisa. Un pirata gritó cuando la espada de Jack le atravesó el pecho. Sangre rociada, el hombre colapsando contra la barandilla. Los otros dos dudaron. Jack se aprovechó. Un golpe de pomo le partió una mandíbula. Una patada aguda destrozó la rodilla del otro. Ambos cayeron con fuerza. Jack se enderezó, respirando estable, con los ojos brillantes. «Está bien», dijo. Eso funcionó. Comentario. Capítulo 18. Osos sangrantes. Gibbs golpeó la cubierta corriendo. En el momento en que sus botas tocaron el barco de los piratas del oso polar, el olor a sangre y humo se estrelló contra él. Los gritos se superpusieron. Madera agrietada. En algún lugar cercano, un hombre gritó y dejó de gritar con la misma brusquedad. «Correcto», murmuró Gibbs, detectando la salvación. «Ahí estás». El cañón permanecía desatendido cerca del costado de babor, aún caliente por los disparos anteriores. Gibbs agarró el borde y arrojó su peso sobre él, con los músculos gritando mientras intentaba girar el pesado cañón hacia el centro de la cubierta, donde la lucha era más intensa. «¿Por qué?», gruñó, presionando de nuevo. «Todo en los barcos piratas está construido por sádicos». El cañón rozó centímetro a centímetro. Un pirata se dio cuenta demasiado tarde. Gibbs encajó la mecha en su lugar, golpeó pedernal contra acero y sonrió como un hombre redescubriendo la alegría. «Hasta luego, imbéciles». ¡Bum! La explosión atravesó la barandilla de la cubierta y las astillas explotaron hacia afuera. Los piratas fueron arrojados de sus pies, algunos gritando mientras caían directamente al mar. El humo se tragó la cubierta mientras el caos se duplicaba instantáneamente. Legispever lo vio. Su cabeza se inclinó bruscamente hacia Gibbs, la rabia torciendo sus rasgos ya monstruosos. «Tú». Él acusó. Los ojos de Gibbs se abrieron de par en par. «Oh, no». El capitán oso polar se abalanzó a una velocidad aterradora, su cuerpo se hinchó aún más cuando el pelaje blanco le atravesó los brazos y los hombros. Se transformó por completo en un imponente híbrido oso polar humano, con las garras desgarrándose en la cubierta mientras cerraba la distancia. Gibbs trató desesperadamente de balancear el cañón hacia él. «Quédate quieto», gritó Gibbs. El oso no lo hizo. Una enorme pata se estrelló contra el cañón, dejándolo a un lado como un juguete. Gibbs se zambulló mientras el barril de hierro patinaba más allá de donde su cabeza había estado un latido del corazón antes. Ese fue un maldito cañón bueno. Gibbs gritó indignado. El oso polar levantó el brazo para terminarlo, y silbó. Algo le ardía en la espalda. Se dio la vuelta con un rugido para ver una figura delgada parada detrás de él, con la espada levantada y los ojos afilados. Jack Sparrow. La sangre corría por el pelaje del oso polar donde Wado y Monkey había tallado una línea profunda. Jack inclinó la cabeza. «Realmente deberías cuidarte la espalda». El oso gruñó y se balanceó. Jack se deslizó a un lado, las botas deslizándose sobre tablas resbaladizas por la sangre. Se movía como agua derramada alrededor de la piedra, nunca exactamente donde las garras esperaban que estuviera. Golpeó una y otra vez, cortes superficiales, precisos, enloquecedores. «Eres molesto». El oso perrugió. Jack se rió. «Escucho eso mucho». Mientras tanto, Pintel y Raggedy subieron a la nave enemiga. «Lo logramos», gritó Pintel triunfalmente. Una bala de cañón explotó cerca. La explosión arrojó a Pintel hacia atrás en el aire, su grito se cortó cuando desapareció por la barandilla y cayó al mar. «Pintel», gritó Raggedy. Corrió hacia el borde y se inclinó, escaneando frenéticamente. «Pintel. Estás vivo». Apareció una burbuja. Entonces apareció la cabeza de Pintel. «Eso creo». Raggedy exhalado en alivio. Y sentí un ruido metálico. Se volvió lentamente. Un pirata estaba detrás de él, con la espada congelada a mitad de camino, la hoja doblada en un ángulo ridículo, donde había golpeado la cabeza de Raggedy. Raggedy parpadeó. Eso dolió. Abrió la boca y gritó. «Yar». El pirata gritó, soltó la espada y corrió. Raggedy lo persiguió. «Vuelve». «Me pegaste». De vuelta al centro de la baraja, Jack aprovechó su ventaja.
El oso pez sangraba mucho ahora, el pelaje blanco se teñía de rojo, el aliento salía en gruñidos ásperos. Jack bailó alrededor de otro golpe, se metió dentro del alcance del oso y volvió a cortar, esta vez con más fuerza. El corte estaba limpio. Demasiado limpio. El brazo del oso polar golpeó la cubierta con un ruido sordo húmedo. Hubo una fracción de segundo de silencio. Entonces gritó PBR. Jack dio un paso atrás, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos por un momento antes de volver a concentrarse. Sabía que los usuarios de Zoan eran duros. Él sabía que sanaban más rápido. Por eso no se había contenido. El oso se aferró al muñón sangrante, rugiendo de agonía y furia. Entonces apareció otra sombra. Hermano. Jack se volvió lentamente. Legis GBR se encontraba en el otro extremo de la cubierta, completamente transformado en un enorme híbrido de oso pardo. Taller. Más amplio. Pelaje oscuro erizado de rabia. Miró a su hermano caído. Luego a Jack. Le ardían los ojos. Jack tragó saliva. ¡Ah! Jack Sparrow no le dio tiempo al oso Grizzly para pensar. Ese fue el error que cometió la mayoría de la gente. Dejar que la ira se asentara, dejar que el poder se organizara por sí mismo. Jack dio un paso adelante, con la espada suelta en la mano, la postura relajada de una manera que hacía parecer que no se estaba tomando la pelea en serio en absoluto. Correcto, dijo Jack alegremente, mirando entre los dos hermanos. Déjame adivinar. Eres el más grande porque comías más de niño. El oso Legis G rugió. El sonido sacudió la cubierta. Cargó sin dudarlo, con enormes brazos balanceándose de par en par, garras rasgando surcos a través de la madera con cada paso. No hubo técnica en el ataque, solo furia cruda y peso. Jack se hizo a un lado en el último momento, las garras del oso pardo pasando tan cerca que Jack sintió que el aire se movía. Se rió sin aliento mientras giraba, con la cuchilla saliendo para cortar el costado del oso. El golpe cayó poco profundo, con pelaje y músculos más duros que el acero, pero le sacó sangre. Ese pica, dijo Jack amablemente. GBR golpeó con el puño hacia abajo donde Jack había estado parado un latido del corazón antes, rompiendo tablones y enviando astillas volando. Jack usó los escombros como cobertura, saltando sobre un riel roto, aterrizando detrás de la bestia con un paso ligero que parecía casi burlón. Realmente no deberías dejar que las emociones te guíen, continuó Jack. Te hacen predecible. El oso P, agarrando su muñón sangrante, gruñó por detrás. Mátalo, hermano. Jack miró hacia atrás. Ya te tomé del brazo. Me estoy paseando a mí mismo. Eso lo hizo. GBR abandonó cualquier idea de defensa y se volvió loco. Se balanceó salvajemente, garras y puños difuminándose en una tormenta de rabia. Jack se retiró, bailando hacia atrás por la cubierta, apenas esquivando cada golpe, su juego de pies frenético pero controlado. Parecía que estaba al borde de perder el equilibrio, siempre a un paso en falso del desastre. Esa ilusión lo salvó. Oso G sobreextendido. Jack se deslizó dentro del alcance del oso, torció el torso y condujo a Wadochimi Monkey hacia arriba con un corte afilado y preciso dirigido no al músculo sino a una articulación. La hoja mordió profundamente. El oso G aulló y retrocedió tambaleándose, agarrándose el hombro. Jack exhaló. ¿Ves? La ira desperdicia energía. En otra parte de la cubierta, Gibbs se encontró momentáneamente desocupado. Lo cual, en una batalla pirata, era sospechoso. Vio un candado de chispa caído cerca de un pirata caído, lo recogió, lo revisó rápidamente y, milagro de milagros, estaba cargado. Oh, dijo Gibbs en voz baja. Me acuerdo de ti. 2 piratas lo acusaron. Gibbs levantó el arma y disparó. ¡Bam! Uno bajó gritando, agarrándose la pierna. Gibbs giró y disparó de nuevo. ¡Bam! El segundo se derrumbó, el arma saltando por la cubierta. Gibbs se quedó allí, con el pecho agitado, el arma humeando, una sonrisa lenta que se extendía por su rostro. Entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Muy equivocado. La cubierta se había quedado en silencio. La lucha había cesado. Gibbs se volvió lentamente. Todos los piratas que quedaban en ambos barcos lo miraban fijamente. Docenas de ojos. Gibbs tragó saliva. Pride correcto. Él corrió.
corrió directamente hacia el borde del barco, con las piernas bombeando con la desesperación de un hombre que de repente había recordado su mortalidad. Pintel acababa de terminar de subir a la terraza, con el agua goteando de su cabello. Hughes. Pintel comenzó. Hughes saltó. Despejó a Pintel por completo, botas rozándole el hombro mientras navegaba por encima. Pintel gritó y rápidamente perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás al mar nuevamente con un chapoteo. ¿Por qué?, gritó Pintel desde el agua, sigue sucediendo esto. Hughes golpeó con fuerza la cubierta del Perla Negra, rodó una vez y se revolvió erguido. Se volvió justo a tiempo para ver a varios piratas corriendo hacia un cañón en el barco Oso. La sangre de Hughes se congeló. El cañón giró. Hacia él. No, susurró Hughes. La mecha estaba encendida. Hughes retrocedió lentamente, con las manos levantadas como si el cañón pudiera verlo. Ahora seamos todos razonables, Rafferty apareció de la nada. Agarró al pirata más cercano y lo arrojó. El desafortunado hombre voló directamente a la línea de fuego del cañón justo cuando se descargó. ¡Bum! La bala de cañón golpeó al pirata en el aire con un sonido húmedo y horrible y siguió adelante, salpicando inofensivamente en el mar más allá. Comentarios. Siguió el silencio. Capítulo 19. Recuerda el nombre. El mundo había dejado de tener sentido. Tablones astillados, sangre, humo, cuerpos, todo borroso bajo el peso del caos. El mar golpeó contra los cascos como impaciente, y los dos hermanos osos se pararon frente a Jack Sparrow como montañas gemelas de furia y dolor. El oso Legispe agarró el muñón sangrante donde había estado su brazo, con el aliento entrecortado y los ojos salvajes. Legishever se interpuso entre su hermano y Jack, con los hombros agachados y las garras clavadas en la cubierta lo suficientemente duras como para romper madera. Jack rodó los hombros una vez. Bueno, dijo ligeramente, con la espada suelta en la mano, esto ciertamente se ha intensificado. El oso G rugió y cargó. Pero solo siguió, la rabia abrumaba el dolor mientras se lanzaba con el brazo restante, los dientes al descubierto y el pelaje erizado. Dos usuarios de Zoan. Jack solo. Desde las cubiertas circundantes, ambos barcos, incluso el Perla Negra, todos se detuvieron. Los piratas se congelaron a mitad del swing. Capitán. Hughes empezó. Jack no miró hacia atrás. Los hermanos atacaron juntos. Fuerza bruta. Poder y odio. Jack se movió. De lado. Se deslizó entre ellos, las botas rozando la cubierta, la hoja parpadeando una vez para redirigir una garra, una vez más para golpear el acero contra el hueso. Se agachó debajo de un brazo de barrido, rodó por la cubierta y se acercó detrás de ellos mientras chocaban entre sí con un estruendoso estruendo. Aún predecible, dijo Jack. El oso G giró, balanceándose a ciegas. Jack se recostó lo suficiente como para que las garras pasaran por alto su rostro por un pelo. Sintió el viento en la mejilla. Jack se rió. Una risa suave y encantada. Oh, dijo, agudizando los ojos, ¿estás enojado, enojado? Oso-P cargó de nuevo, rugiendo a través de la sangre y el dolor. Jack dejó de retirarse. Él plantó su pie. La cubierta crujió debajo de él. Wato Chimimonji se acercó, con la hoja en ángulo lo suficiente como para atrapar la luz. La postura de Jack cambió, el peso se asentó en sus piernas, los hombros sueltos, la respiración lenta. Hughes lo sintió. Rafferty lo sintió. Incluso los piratas rendidos lo sintieron. Algo se tensaba en el aire, algo andaba mal. Jack dio un paso adelante. Luego otro. Los hermanos se abalanzaron. Jack se movió como la marea. Corte de marea rebelde. El nombre era apenas más que un soplo. La hoja de Jack se movió una vez. Solo una vez. Sin arco ancho. Un solo paso. Un solo corte. El aire se partió. El sonido llegó tarde, un sonido agudo seguido de un silencio húmedo y horrible. Legishever se congeló a media zancada. Oso Legispe tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Por un latido del corazón, no pasó nada. Luego se derramó sangre. Líneas profundas y precisas talladas en el pecho y los hombros, en ángulo perfecto para alterar los músculos y el equilibrio. Los cortes no eran salvajes, eran quirúrgicos, colocados donde la fuerza no significaba nada. El oso G cayó arrodillado, con las garras rozando inútilmente contra la cubierta. Pever se desplomó a su lado, boca abajo, inconsciente antes de golpear las tablas. Ambos capitanes estaban caídos.
El silencio se estrelló más fuerte que cualquier cañón. Nadie se movió. Jack exhaló lentamente y bajó la espada. Eso, dijo conversacionalmente, no funcionó en el maestro, pero seguro que sí en los débiles. Un pirata cerca de la barandilla dejó caer su arma con las manos temblorosas. Le siguió otro. Luego otro. El acero traqueteó hasta la cubierta. Nosotros Someone alguien graznó. Nos rendimos. Jack volvió la cabeza, parpadeando como sorprendido de encontrarlos allí. Oh. Bien. Pintel eligió ese momento para subir. Él bombeó su puño al aire. Ganamos nuestra primera pelea pirata. E inmediatamente resbaló sobre un cuerpo caído y desapareció sobre la barandilla con un chapoteo. Raggedy miró fijamente el espacio vacío. Again otra vez. Jack miró por encima del borde. ¿Estás bien ahí abajo? La voz de Pintel flotó. Creo que el barco me odia. Y el mar lo ama. Jack asintió. Justo. Se volvió hacia los piratas rendidos, que se estremecieron cuando su mirada pasó sobre ellos. Bien, dijo Jack. Tú. Todos se pusieron rígidos. Felicitaciones, continuó Jack. Sobreviviste. Varios piratas parecían a punto de llorar. Ahora, continuó Jack, enfundando a Wadoji Monkey, vas a ayudar a mi tripulación. Raggedy se animó. ¿Con qué? Jack hizo un gesto grandioso a los dos barcos. Todo valioso. Comida. Armas. Dinero. Especialmente, pólvora, dijo Gibbs en voz alta desde la perla. Jack chasqueó los dedos. Especialmente pólvora. Los piratas dudaron. Jack inclinó la cabeza. También puedo reconsiderarlo. Se revolvieron al instante. Raggedy los vio correr y parpadeó. Iba a preguntar si tenía que hacer esto solo. Jack le dio unas palmaditas en el hombro. El trabajo en equipo construye carácter. Horas más tarde, el Perla Negra estaba más pesado en el agua, sus cubiertas apiladas con cajas, barriles y sacos. La pólvora estaba asegurada. Armas ordenadas. Vallas contadas. Jack salió de uno de los aposentos de los capitanes osos, colocándose un maltrecho sombrero triangular en la cabeza. Él lo ajustó. Sonrió. Oh, sí, murmuró. Eso se siente bien. Los piratas rendidos estaban alineados en sus cubiertas, con los ojos siguiendo a Jack nerviosamente mientras se acercaba a la barandilla. Buenas noticias, gritó Jack. Eres libre de irte. Parpadearon. Puedes cobrar las recompensas de tus antiguos capitanes, continuó Jack alegremente. 10 millones cada uno, si la memoria no me falla. Divídalo. Empezar de nuevo. Trate de no pelear con sus hermanos la próxima vez. Ellos lo miraron incrédulos. Jack se inclinó el sombrero. Me siento generoso. Se dio la vuelta y volvió a pisar la perla. Mientras la Perla Negra se alejaba, Jack se paró en la barandilla, con el sombrero inclinado sobre sus ojos. Hasta luego, llamó. Adiós. Los piratas observaron cómo el barco negro se alejaba, el miedo se asentaba profundamente en sus huesos. Y recuerda el nombre, agregó Jack ligeramente. La perla giró lo justo para que el Jolly Roger captara la luz. Jack Sparrow, dijo. De los piratas del Caribe. Capítulo 20. El Rey del Mar. El cinturón tranquilo no dio la bienvenida a los visitantes. No había viento. No hay corriente en la que se pueda confiar. El mar yacía plano e interminable, un vasto espejo de muerte silenciosa que se extendía por todas partes. Direcciones. Cualquier barco normal habría estado muerto en el agua en cuestión de minutos, a la deriva, indefenso, esperando que algo grande y hambriento se diera cuenta. La Perla Negra se movió de todos modos. Se deslizó hacia adelante como si el agua misma hubiera decidido cooperar, su casco abriendo un camino suave y deliberado a través de la quietud. No se izaron velas. No hay remos sumergidos en el mar. Y, sin embargo, el barco avanzó. Gibbs se paró junto a la barandilla, con los nudillos blancos mientras miraba fijamente el horizonte inmóvil. Esto, dijo lentamente, no es normal. Jack se inclinó a su lado, con el sombrero inclinado hacia abajo, luciendo demasiado relajado para un hombre que navegaba por un cementerio marítimo. Lo normal está sobrevalorado. Gibbs se volvió. ¿Qué maldición tiene este barco? Jack consideró la pregunta. No hay maldición, solo magia. Gibbs le entrecerró los ojos.
Esa no es una respuesta. Jack sonrió inocentemente. Gibbs observó cómo el agua se deslizaba más allá del casco sin ondulaciones ni resistencia. Exhaló bruscamente. Los barcos con velas no se mueven aquí. Incluso los buques de guerra marinos requieren un revestimiento especial. Este sí. Gibbs agarró a Jack por el hombro y lo arrastró hacia el otro extremo de la cubierta, alejándolo de Pintel y Ragetti, quienes en ese momento se inclinaban sobre la barandilla y señalaban emocionados las sombras que se movían debajo de la superficie. «Dime la verdad», dijo Gibbs en voz baja. Jack miró a los gemelos y luego volvió a mirar a Gibbs. Su voz bajó. «Hice un trato». Gibbs se puso rígido. «¿Con quién?» Jack miró a los ojos. «Davy Jones». El mundo pareció detenerse. La cara de Gibbs estaba sin color. «Davy Jones». Su voz se quebró. «¿El Davy Jones? ¿El único por el que juran los marineros antes de ahogarse? ¿La leyenda del mar? ¿El hombre dijo rivalizar con Rock él mismo?» Jack asintió una vez. Gibbs retrocedió un paso a trompicones. «¿Por qué harías eso?» Jack apartó la mirada, apretando la mandíbula. «Porque quería venganza lo suficiente como para pagar cualquier precio». Gibbs tragó saliva. «¿Y el precio?» Jack mantuvo la mirada. Fue. Antes de que Gibbs pudiera hablar de nuevo, la voz de Pintel cortó la tensión. «Capitán». Jack y Gibbs se giraron. Pintel señalaba salvajemente al mar. «Cosas». Ragetti asintió vigorosamente. «Muchas cosas. Cosas muy grandes». El agua alrededor del barco cambió. Sombras se movían debajo de la superficie. Formas largas y serpenteantes que se deslizaban unas sobre otras. Las aletas rompieron la superficie brevemente antes de desaparecer nuevamente. Algunas sombras eran más largas que la propia perla. Gibbs sintió que le caía el estómago. «Reyes del mar». Jack se enderezó. «Bastantes. Algunos son más grandes que el barco». Pintel gritó. Una sombra se elevó más que el resto. El agua se hinchó. Entonces estalló. Un enorme rey marino verde brotó de las profundidades, su cuerpo se elevaba por encima de la cubierta y sus escamas brillaban húmedas. Parecía un monstruoso caballito de mar, su cabeza alargada bordeada de colmillos dentados, ojos fríos y antiguos al considerar al intruso en movimiento en su territorio. Un Ragetti agarró a Pintel. «Dijiste que solo comen barcos malos». Jack frunció el ceño. «Nunca dije barcos malos». «¿Qué dijiste entonces?» Pintel gritó. Jack hizo una mueca de dolor. «Barcos piratas». «Silencio». Gibbs gritó. «Carga el cañón». Pintel y Ragetti entraron en acción, el pánico les prestó velocidad mientras se apresuraban hacia el cañón que habían rescatado antes. Se vertió pólvora. La pelota estaba cargada. Gibbs tomó posición, con las manos firmes a pesar de los latidos de su corazón. El rey marino dejó escapar un gruñido bajo y reverberante y se acercó más. «¡Fuego!», gritó Gibbs. ¡Bum! El cañón rugió. La bola de hierro voló directamente a la boca abierta del rey marino. Por un momento, hubo esperanza. La bestia retrocedió bruscamente, amordazándose violentamente, golpeándose la cabeza como confundida. La cubierta se sacudió al retroceder. Pintel se rió histéricamente. «Lo hicimos». Entonces el rey del mar gruñó. Intentó escupir la bala de cañón. Fallido. Sus ojos se entrecerraron. Gibbs sintió que se le helaba la sangre. «Recarga». «Rápido». Pintel buscó a tientas, pero obedeció. Ragetti metió otra pelota en su lugar. Gibbs ajustó su puntería cuando el rey del mar volvió a avanzar, ahora enfurecido. ¡Bum! El segundo disparo golpeó al cuadrado del rey del mar en la cabeza. La bala de cañón rebotó. Cayó al mar con un chapoteo silencioso. El rey del mar abrió la boca de par en par. Demasiado ancho. Pintel y Ragetti se abrazaron. «No nos lo estamos comiendo», gimió Pintel. «Nos está comiendo». Gibbs se volvió desesperadamente hacia Jack. «Haz algo». Jack dio un paso adelante. Sacó su espada. El rey del mar se abalanzó. Jack se movió. Entró en el momento en que el rey marino estaba más cerca, cuando su impulso lo impulsaba hacia adelante, cuando sus mandíbulas estaban abiertas y su guardia inexistente. La espada de Jack brilló. Un arco único y preciso.
El corte atravesó escamas, carne y huesos, dividiendo limpiamente la cabeza del rey marino en dos, de la cara a la coronilla. La sangre explotó por toda la cubierta. El enorme cuerpo se estrelló contra el mar, sin vida, tiñendo el agua de rojo mientras flotaba. Volvió el silencio. Jack envainó su espada. Se quitó el sombrero con calma y se secó la sangre del ala. Dentro, su cuerpo gritaba. Le temblaban los brazos. Le ardían los pulmones. La huelga lo había agotado mucho más de lo que dejaba ver. Pero un capitán no demostró eso. Jack caminó hacia la barandilla, apoyándose casualmente contra ella, ocultando la forma en que sus piernas amenazaban con doblarse. Miró fijamente el cadáver flotante como si simplemente estuviera inspeccionando su trabajo. Detrás de él, el mundo volvió corriendo. «Capitán», gritó Pintel. «Eso fue increíble». «Lo cortas por la mitad», agregó Ragetti. Gibbs dio un paso adelante y aplaudió a Jack en el hombro. Jack casi se cae por encima de la barandilla. «¡Cuidado!» Jack espetó. «No arrojes a tu capitán al mar». Gibbs frunció el ceño mientras Jack se alejaba cojeando hacia sus aposentos. «Apenas lo toqué». Pintel se inclinó sobre la barandilla, con los ojos brillantes. «Carne de rey marino». Ragetti asintió con entusiasmo. «Tanta carne». Capítulo 21. De carne, carteles y dibujos desafortunados. El rey del mar sabía increíble. Ese fue el veredicto unánime alcanzado aproximadamente 3 segundos después del primer mordisco. Pintel se sentó con las piernas cruzadas en la cubierta del perla negra, la camisa descartada durante mucho tiempo, la grasa corría libremente por su barbilla y goteaba sobre las tablas. Lágrimas brotaron de sus ojos de alegría. «Es beautiful, es hermoso», sollozó, masticando con la intensidad de un hombre que experimenta la religión por primera vez. «¿Por qué nadie me dijo que la carne de los reyes marinos era tan buena? ¿Por qué perdimos el tiempo con el pescado?» Ragetti asintió furiosamente a su lado, con la boca demasiado llena para formar palabras reales. Hizo un ruido bajo y reverente, que sonaba como una oración recitada con los dientes apretados. Un brazo estaba envuelto de manera protectora alrededor del enorme hueso que estaba royendo, abrazándolo como si pudiera ser robado en cualquier momento por cruel fateo Jack. Gibbs comía más despacio. No porque no lo disfrutara, sino todo lo contrario, sino porque había vivido lo suficiente como para respetar la buena comida. Cortó la carne con cuidado, masticando con mesurado aprecio, con los ojos medio cerrados. «Esto», dijo después de un momento, con voz deliberada, «es mejor que la mayoría de las cosas que he comido en mi vida. Y he comido bien». Jack Sparrow dio un mordisco. Él masticó. Él tragó saliva. Miró fijamente la losa de carne de rey marino perfectamente asada en su mano, los jugos brillando a la luz de la luna. Luego hizo una mueca. «Esto», anunció Jack, tirando el trozo a medio comer a un lado e inmediatamente agarrando una botella de ron, «es una absoluta basura». Tomó un trago largo y ofendido. Pintel jadeó como si lo apuñalaran. Ragetti parecía personalmente traicionado. «No insultas la legendaria carne de rey marino», espetó Ragetti. Jack le entrecerró los ojos. «No lo cocinaste bien». Ragetti se cruzó de brazos, insultado a nivel espiritual. «Si no te gusta, cocinas». Jack soltó una carcajada. «Yo. Cocinero. Soy capitán». Pintel se secó la boca con el dorso de la mano. «Un capitán que se queja». Jack le señaló. «Cuidado. Te degradaré a cebo marino para los reyes del mar». Pintel se calló, aunque se imaginó atado al mástil y a varios reyes marinos babeándole antes de que Jack los matara. Jack lo miró fijamente durante un largo segundo, suspiró y volvió a beber. «Necesitamos a alguien que realmente pueda cocinar». Ragetti se encogió de hombros. «Podría aprender». Gibbs sacudió la cabeza solemnemente. «Deberías aprender de un libro». Ragetti se congeló. «Y no sé leer». El silencio se instaló sobre la cubierta. Incluso las olas parecían detenerse por respeto. Gibbs abrió la boca y luego la volvió a cerrar lentamente. «Right, correcto». El tema fue enterrado en silencio. Durante el resto del viaje a través del cinturón de calma, nada se les acercó. Los reyes del mar aparecían ocasionalmente en la distancia, sombras masivas deslizándose debajo del agua vítrea como montañas vivas.
Una rosa a mitad de camino del mar, revelando un ojo monstruoso y filas de dientes lo suficientemente grandes como para morder barcos por la mitad, luego echó un vistazo a la perla negra. En el casco manchado de sangre. En los huesos todavía amarrados a la cubierta. En los piratas descansando contentos con el estómago lleno y botellas de ron. El rey del mar se hundió lentamente debajo de la superficie, moviendo la cola una vez, como si reconsiderara sus elecciones de vida. Eventualmente, el agua comenzó a moverse nuevamente, las corrientes tiraban del casco. El aire cambió. Gibbs estaba al timón, escudriñando el horizonte con ojo entrenado. Eso es West Blue. Jack se inclinó a su lado, mirando a lo lejos. Pareces confiado. Gibbs asintió. Lo soy. He mirado cuidadosamente los mapas que tenemos. Jack aplaudió una vez. Excelente. Atraca en la civilización más cercana. Preferiblemente uno con comida que no se defienda. No quiero otro día de dolor de espalda. Una sombra familiar pasó por encima. Periódico. Gritó Pintel, señalando hacia el cielo. La gaviota se abalanzó hacia abajo, las alas extendidas, y picoteó a Pintel de lleno en la cabeza. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Pintel gritó, sacudiendo el puño. La gaviota chilló indignada y se fue volando, claramente satisfecha. Gibbs atrapó el bulto antes de que Pintel pudiera contraatacar con algo afilado y lo desplegó. Se derramaron varios papeles. También lo hicieron los carteles. Revolotearon por la cubierta como confeti dramático. Pintel se inclinó lentamente. Capitán Tate, ese eres tú. La cabeza de Jack se quebró. ¿Qué? Se apresuró, tropezó con un rollo de cuerda, se recuperó con dudosa gracia y agarró uno. Su primer póster de recompensas. 40 millones. Jack gritó, con los ojos ardiendo de deleite. Eso es ver y eso es muy respetable. Admiró la ilustración con detenimiento. Jack Sparrow se paró orgulloso en la cubierta del perla negra, el sombrero inclinado a la derecha, el abrigo fluyendo dramáticamente con un viento imaginario, la espada a su lado, expresión peligrosamente carismática. Jack se secó una lágrima imaginaria. Capturaron mi lado bueno. Estas no son fotos, dijo Gibbs secamente. Son dibujos. Aún mejor, respondió Jack. Interpretación artística. Pintel tomó otro póster e inmediatamente se desinfló. 1 millón. Él le dio la vuelta. La imagen era solo agua. Even ni siquiera me dibujaron. Gibbs puso una mano en el hombro de Pintel. Recordaron que te caíste. Pintel olió. Gibbs revisó el suyo. 10 millones. Jack asintió con aprobación. Buen comienzo. Ragetti de repente gritó. ¡Oye! Se dieron la vuelta. Ragetti levantó su cartel, con el rostro torcido de indignación. El dibujo lo mostraba en medio de un grito, con la boca bien abierta, los dientes desiguales y exagerados con un efecto horrible. Eso ni siquiera se parece a mí. Pintel entrecerró los ojos. Quiero decir, de los dientes son precisos. Ragetti gruñó. 5 millones por esto. Al menos eres visible, murmuró Pintel. Jack se rió a carcajadas, disfrutando del momento. Ah, fama. Ragetti frunció el ceño. Capitán, su recompensa es mucho mayor que la nuestra. Pintel asintió. Venciste a los 2 capitanes osos en un solo movimiento. Eran fuertes, agregó Gibbs. Y hizo una pausa. Hay algo más. Jack inclinó la cabeza. Continúa. Gibbs dobló el papel. Hace 2 años, alguien disparó una bala de cañón contra la ejecución del rey pirata. Y escapó con vida. La sonrisa de Jack se congeló. Oh. No lo olvidaron, dijo Gibbs en voz baja. Jack volvió a mirar su póster. Luego sonrió más ampliamente. Bueno. Eso explica la generosa valoración. Pintel señaló de repente. Isla delante. A medida que la perla negra se acercaba al puerto, a Pintel se le asignó el deber de vigía, principalmente porque Jack se lo dijo, y en parte porque todos los demás estuvieron de acuerdo en que Pintel cayera nuevamente al mar de alguna manera convocaría otro rey marino. El perla negra atracó suavemente. Pintel se quedó como vigía, bajo estrictas instrucciones de no caer al mar, mientras Jack, Gibbs y Ragetti subían al muelle. Jack se ajustó el sombrero, cuadró los hombros y sonrió a la tierra desconocida. West Blue, dijo alegremente.
Veamos qué problemas podemos encontrar. Capítulo 22. Orejas realmente desafortunadas. El azul oeste olía diferente al azul este. El aire tenía menos sal y más humo, menos mar abierto y más gente. El puerto en sí estaba ocupado de la misma manera que los lugares civilizados estaban ocupados. Se transportaban cajas, los comerciantes discutían, los marineros se jactaban, los niños saltaban entre las piernas. Un barco negro con una bandera extraña y un casco que parecía haber salido arrastrándose del infierno llamó la atención, quisiera o no. Pero el puerto era un lugar donde ocuparse de sus asuntos era una habilidad de supervivencia, por lo que la mayoría de ellos se conformaron con mirar una vez y luego caminar más rápido. Pintel se quedó como vigía, de pie con una seriedad exagerada, con los brazos cruzados, la barbilla levantada, haciendo todo lo posible por parecer un hombre que pertenecía a un aterrador barco pirata en lugar de un niño que había caído al mar varias veces esta semana. Jack Sparrow vagó. Vagó como siempre vagaba Jack Sparrow. Sin una dirección obvia, sin un plan aparente y con la inquietante confianza de un hombre que creía que el mundo se organizaría a su alrededor. Una botella de ron colgaba suelta de sus dedos. Tomó pequeños sorbos mientras caminaba. Su sombrero se quedó bajo. Su abrigo no era tan dramático como decía el cartel de recompensas, pero ya se portaba como si lo fuera. Pasó por la calle principal, por las tabernas ruidosas y los vendedores gritando. Más allá de los problemas obvios y las estafas obvias. Sus ojos se deslizaron sobre rostros, letreros, puertas que parecían haber visto demasiado. Entonces lo sintió. Un tirón. No como lo había sido a Dojimmonji. Era un instinto, la sensación de que algo silencioso se escondía a plena vista porque no quería ser encontrado. Jack disminuyó la velocidad. En la esquina del puerto, escondido entre un almacén tapiado y una tienda que no vendía nada más que anzuelos de pesca, había un pequeño escaparate sin gritos, linternas ni línea afuera. Solo una puerta. Y adentro, luz tenue, estantes y el tenue brillo del metal. Jack tomó un sorbo de ron y sonrió débilmente. Murmuró a nadie, parece un lugar donde podrían apuñalarme. Se dirigió hacia él de todos modos. Gibbs y Raggedy fueron en la otra dirección. Gibbs había insistido en ir a una taberna de inmediato, no para beber, aunque no lo rechazó, sino para obtener información. Los puertos eran las arterias del mundo. Las tabernas eran donde la gente hablaba. Raggedy había insistido en ir a una taberna de inmediato porque creía que todas las soluciones comenzaban con la comida y terminaban con gritos y peleas. Encontraron uno que olía a cerveza derramada y malas decisiones de vida. El tipo de lugar donde las mesas ya tenían cicatrices y las sillas ya estaban rotas, lo que significaba que nadie miraría demasiado de cerca si agregabas tu propio daño. Se deslizaron en una esquina. Gibbs pidió carne. Raggedy pidió cerveza. Gibbs mantuvo la cabeza baja y las orejas abiertas. En la mesa detrás de ellos, dos hombres hablaron en voz baja. Tellin diciéndote, él nunca falla, susurró uno. El otro resopló. Todo el mundo extraña. Este no, insistió el primero. La distancia no importa. El viento no importa. El caos no importa. Le pagas, señalas, alguien cae. Gibbs mantuvo su expresión neutral. Tomó un sorbo lento de su bebida y se recostó lo suficiente para oír mejor. ¿Un francotirador? Preguntó el segundo, escéptico. Un francotirador a sueldo, respondió el primero. Algunos dicen que puede atravesar una moneda con una bala a 1 milla de distancia. Esa es una historia. Es real, corrigió el primero. Y si eres inteligente, no te conviertes en el objetivo. Gibbs tocó con los dedos una vez sobre la mesa. Simplemente habló un poco más alto que antes, como si estuviera conversando casualmente con Raggedy. Westblue tiene un talento interesante, comentó Gibbs. Raggedy masticó en voz alta. Gibbs inclinó la cabeza lo suficiente como para parecer curioso en lugar de hambriento. ¿Francotiradores a sueldo, dices? Los dos hombres detrás de ellos se quedaron callados. Gibbs sonrió débilmente en su taza. Él había escuchado ese silencio antes. Significaba que estaba cerca. Lo intentó de nuevo, más suave. ¿Dónde se encuentra un hombre así? Una pausa. Entonces habló el primer hombre, con la voz aún más baja. No lo encuentras. Él te encuentra.
¿Y si lo ves? Preguntó Hughes. Entonces ya estás en problemas, respondió el hombre. Hughes lo dejó ir después de eso. La información era como pescar. Tira demasiado fuerte y la cuerda se rompió. Raggedy tragó su comida y se inclinó más cerca, con los ojos muy abiertos de emoción. Hughes. ¿Qué? Escuché algo. Hughes suspiró. Por favor, no me digas que fue tu estómago. No fue mi estómago, dijo Raggedy con orgullo. Eran hombres hablando. Sobre West Blue. Sobre familias. Hughes frunció el ceño. ¿Qué familias? Raggedy bajó la voz como si estuviera a punto de compartir una verdad sagrada. 5 grandes familias mafiosas controlan West Blue. La expresión de Hughes se agudizó de inmediato. Ese era el tipo de información que importaba. Raggedy continuó, completamente inconsciente de lo peligroso que era el tema. Ellos manejan los puertos. Ellos dirigen los oficios. Ellos manejan el juego. Ellos corren, baja la voz, advirtió Hughes. Raggedy lo bajó aproximadamente un 1%. Ellos manejan todo. Incluso los piratas les pagan a veces. Raggedy, dijo Hughes, más urgentemente, deja de decir demasiado tarde. Un grupo de piratas en la mesa de al lado giró la cabeza a la vez, como perros que escuchan un silbido. Uno de ellos se levantó lentamente. Era amplio, con una sonrisa desagradable y el tipo de rostro que sugería que le habían dado puñetazos con la suficiente frecuencia como para dejar de sentirlo. Su tripulación lo siguió, las sillas raspando el piso. Oye, dijo el hombre, paseando por allí. ¿Qué dijiste? Raggedy parpadeó. Hola. Hughes mantuvo la voz tranquila. Solo hablando. Sin problemas. El hombre ignoró a Hughes y se inclinó hacia Raggedy. 5 familias, ¿eh? ¿Dices nombres? Raggedy sonrió nervioso. No conozco nombres. El hombre entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué hablar de eso? Raggedy abrió la boca. Hughes lo pateó debajo de la mesa. Raggedy gritó. Porque me gusta geografía. El pirata lo miró fijamente como si estuviera tratando de decidir si la estupidez contaba como un insulto. Luego se balanceó. Su puño atrapó a Raggedy en la cara y Raggedy cayó instantáneamente, la silla se inclinó hacia atrás con un estruendo. Raggedy. Hughes se quebró, levantándose. 2 piratas más se mudaron. Uno pateó a Raggedy en las costillas. Otro lo agarró por la camisa y lo arrastró hacia arriba solo para golpearlo de nuevo. La mandíbula de Hughes se tensó. Dio un paso adelante y abofeteó al pirata más cercano en la cara. Fue una bofetada limpia, aguda y profundamente irrespetuosa, algo que le había dado a Kushiro. La taberna se quedó en silencio durante medio latido del corazón. El pirata abofeteado parpadeó lentamente, los ojos se abrieron de par en par, llevándose la mano a la mejilla como si no pudiera creer lo que había sucedido. Kewat susurró. ¿Acabas de...? Hughes sacó su chispa. El movimiento fue suave. Viejo hábito. Vieja memoria muscular. Él disparó. ¡Bam! Un pirata al borde del grupo recibió la bala en el hombro y giró, estrellándose contra una mesa. Las bebidas volaron. Alguien gritó. Alguien se rió conmocionado. Toda la taberna quedó en silencio. Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia Hughes. Hostil. Raggedy, medio arrodillado, se limpió la sangre del labio y susurró. Deberíamos irnos. Hughes asintió lentamente. Sí. Entonces la taberna explotó. Gratis para todos. Los piratas surgieron. Alguien arrojó una taza que se rompió contra la pared. Alguien más volteó una mesa para cubrirse. Una silla voló por el aire y golpeó a un hombre que ni siquiera se había puesto de pie todavía. Hughes agarró a Raggedy por el cuello y lo empujó detrás de él. Quédate despierto, ordenó Hughes. Raggedy asintió e inmediatamente recibió un puñetazo de nuevo. Hughes maldijo. Blandió el candado de chispa como un garrote, rompiéndolo en la frente de un hombre. El hombre cayó. Otro pirata se abalanzó con un cuchillo. Hughes esquivó y golpeó con el codo la mandíbula del atacante. Una vez que una mesa se unió, otra decidió que era más seguro golpear primero que hacer preguntas más tarde. Un hombre que había estado bebiendo en silencio, se levantó y le dio un cabezazo a alguien simplemente porque se le había presentado la oportunidad.
Una camarera gritó, luego agarró una botella y la rompió sobre la cabeza de una pirata, como si hubiera estado esperando este momento todo el día. Él seguía haciéndole muecas lascivas. Raggedy se arrastró debajo de una mesa y salió balanceando salvajemente un taburete, golpeando tobillos, espinillas, cualquier cosa que pudiera alcanzar. «No estás ayudando», gritó Hughes. «Estoy ayudando». Raggedy respondió a gritos. Un pirata agarró a Hughes por detrás, por los oídos, pellizcó y retorció con fuerza, desgarrando la cabeza de Hughes de lado. Hughes gritó, con la voz quebrándose como la de un adolescente. «Jar». El pirata se inclinó, sonriendo. «Te tengo, viejo». A Hughes le lloraron los ojos. El dolor le atravesó el cráneo. Se agitó, buscando algo para agarrar. Su mano encontró el cofre del pirata. Sus dedos se cerraron alrededor del objetivo más cercano. Un pezón. Hughes apretó. Duro. La sonrisa del pirata desapareció instantáneamente. Su rostro se retorció de horror. «Jar». El pirata también gritó. Ahora ambos hombres gritaban. Toda la taberna hizo una pausa de una fracción de segundo, aturdida por lo absurdo. Luego, la pelea se reanudó a su alrededor como si este fuera un comportamiento perfectamente normal de West Blue. Hughes y el pirata se soltaron el uno al otro al mismo tiempo, ambos retrocediendo tambaleándose. Hughes se agarró las orejas, respirando con dificultad. El pirata se agarró el pecho con ambas manos como si su alma hubiera sido herida. «Tú». El pirata jadeó. «¿Sabes quién soy?» Hughes parpadeó, todavía aturdido. «No». El pirata se hinchó de orgullo a pesar del trauma. «Soy el gran capitán Morgan de los piratas Morgan». Alguien en la taberna gritó. «¿Quién?» El ojo de Morgan se crispó. «Mi recompensa es de 20 millones de vallas». Morgan rugió. «Temedme». Hughes lo miró fijamente, con las orejas palpitantes, y logró solo un débil ofendido. «¿Por qué estás torciendo las orejas, entonces?» Morgan pareció personalmente insultado por la pregunta. Raggedy, agarrando su taburete como un arma del destino, susurró. «Hughes, creo que deberíamos irnos». Hughes miró fijamente. «No creo que podamos irnos fácilmente». Morgan apuntó con un dedo hacia ellos, recuperando su dignidad. «Te arrepentirás de esto». Hughes se enderezó tanto como le permitieron las orejas. «Sí», dijo sombríamente. «Ya me estoy arrepintiendo». La tripulación de Morgan volvió a avanzar. Capítulo 23. La brújula que no apunta al norte. La tienda estaba a oscuras. Las sombras se aferraban a las paredes como si hubieran sido invitadas a quedarse. El aire olía débilmente a sal, humo y algo más viejo, algo que no pertenecía a ningún puerto que Jack Sparrow hubiera visitado. Jack entró de todos modos. La puerta se cerró crujiendo detrás de él, aunque estaba bastante seguro de que no la había empujado con tanta fuerza. Hizo una pausa, tomó un sorbo lento de ron y dejó que sus ojos se adaptaran. Una sola vela ardía en el otro extremo de la habitación. Su llama no parpadeaba. La luz que emitía era estrecha, enfocada, iluminando un estante y nada más. El resto de la tienda bien podría no haber existido. Las botas de Jack resonaron suavemente mientras caminaba hacia adelante, cada paso con cuidado ahora. La curiosidad pesaba más que la precaución, pero solo un poco. Siguió la luz hasta que se paró frente al estante. Solo había un objeto en él. Una brújula. Carcasa lisa de latón, desgastada lisa en los bordes como si hubiera pasado por muchas manos. El vaso era transparente, sin grietas. La aguja del interior permaneció inmóvil, sin girar. Jack frunció el ceño. «Eso es extraño», murmuró. Extendió la mano, dudó y luego la recogió. La brújula estaba caliente. No se calienta a la luz de las velas. Cálido como la piel. Jack lo giró lentamente, examinando el rostro. La aguja no se movió. No apuntaba al norte. No apuntaba a ninguna parte. «Bueno», dijo Jack en voz baja, «ciertamente estás comprometido con el misterio». Un sonido suave vino detrás de él. Una voz. Bajo. Suave. Divertido. «¿Ya lo ves ahora, no?» Jack se volvió. Se paró donde las sombras eran más profundas, como si hubiera sido parte de ellas hasta que decidiera lo contrario. Una mujer negra, alta y esbelta, su presencia llenando la habitación sin esfuerzo.
Su cabello era salvaje, atado con cuentas y amuletos de hueso que hacían clic suavemente cuando se movía. Tatuajes oscuros y extraños diseños pintados trazaban sus brazos, su cuello, su rostro, símbolos que no se parecían a ningún idioma que Jack conociera, pero que se sentían inquietantemente familiares. Sus ojos brillaban a la luz de las velas. Jack se enderezó lentamente, con la mano aún sosteniendo la brújula. Estaba empezando a pensar que este lugar estaba abandonado. Ella sonrió. No fue una sonrisa amistosa. «Lo es», dijo ella. «Para la mayoría». Jack inclinó la cabeza. «Entonces supongo que debería sentirme honrado». Dio un paso adelante a la luz de las velas, y las sombras se retiraron lo suficiente como para permitir que Jack la viera con claridad. Su ropa estaba en capas y suelta, cosida con telas que parecían haber venido de una docena de países diferentes. Alrededor de su cuello colgaban talismanes, pequeñas botellas, trozos de madera tallada. Inclinó ligeramente la cabeza. «Soy tía Dalma». Jack tocó el ala de su sombrero. «Jack Sparrow, capitán de Piratas del Caribe. Debes haber oído hablar de nosotros. Recientemente llegaron noticias». Sus ojos giraron brevemente hacia la brújula en su mano. «Así que ya veo». Jack levantó una ceja. «¿Eres dueño de esta tienda?» Tía Dalma se rió suavemente. «Si quieres llamarlo así». «Es un poco espeluznante», dijo Jack, señalando vagamente a la oscuridad. «Probablemente porque nadie viene aquí». Ella sonrió de nuevo, más amplia esta vez. «Mi tienda no es para todos. Solo para aquellos que son especiales». Jack lo consideró. «Soy muy especial». Tía Dalma hizo un gesto hacia un taburete pequeño cerca de una mesa baja. «Siéntate». Jack dudó solo un momento antes de obedecer. Se sentó, cruzando una pierna sobre la otra, manteniendo la brújula en la mano como si no estuviera completamente seguro de que soltarla fuera prudente. «Estabas mirando la brújula», dijo tía Dalma. Jack asintió. «No funciona». Ella se rió suavemente. «Oh, funciona». Jack lo miró. «Entonces se rompe de una manera muy específica». Tía Dalma se inclinó ligeramente hacia adelante, bailando a la luz de las velas sobre los tatuajes de su rostro. «Bastante cierto. Esta brújula no apunta al norte». Jack levantó la vista. «¿A dónde apunta?» Ella se encontró con su mirada directamente. «Apunta a lo que más quieres en este mundo». Las palabras se asentaron pesadamente en el aire. La expresión de Jack cambió. Volvió a mirar la brújula, girándola lentamente en la palma de su mano, como si la viera por primera vez. «Ese es un tipo de objeto peligroso». Tía Dalma tarareó. «Peligroso solo para aquellos que se mienten a sí mismos». Jack estudió su rostro ahora, buscando burlas, engaños, algo obvio. No encontró ninguna. Solo diversión. Y algo más profundo debajo. «¿Tú también vendes fortunas?» Jack preguntó ligeramente. «Yo digo futuros», corrigió. Jack sonrió. «No soy muy partidario de la astrología». «Bien», dijo tía Dalma. «Yo tampoco». Jack vaciló, luego se encogió de hombros y extendió la mano. «Hazme el humor». Ella no lo tomó. «No leo las manos». En cambio, se adelantó de repente y arrancó un mechón de cabello directamente de la cabeza de Jack. «¡Ay!». Jack gritó, sacudiéndose hacia atrás. ¿Para qué era eso? Tía Dalma no respondió. Ella colocó el cabello sobre la mesa. La llama de la vela se encendió. Los diseños oscuros comenzaron a arrastrarse por la superficie de madera, extendiéndose hacia afuera desde la hebra como tinta viva. Símbolos, círculos, líneas que se cruzan y cambian. El aire se volvió pesado, espeso con algo invisible. Jack se levantó lentamente. «Correcto. Estoy bastante seguro de que esto no se mencionó en el folleto». La voz de tía Dalma cambió. Se volvió un poco antiguo. Murmuró palabras que Jack no entendió. Los símbolos brillaban débilmente, latiendo al compás de la llama de la vela. La brújula en la mano de Jack se calentó. Los ojos de tía Dalma se abrieron, solo un poco. Entonces ella sonrió. Una sonrisa de genuina sorpresa. «Bueno, ahora», murmuró ella. «Eso es algo». Jack tragó saliva. «Supongo que eso es muy bueno o muy malo». Tía Dalma se echó hacia atrás, estudiándolo como un rompecabezas que no esperaba.
Caminarás por senderos que rompen a los hombres, dijo en voz baja. Te reirás donde otros gritan. Jack jugará un papel importante en el futuro de este mundo. Jack escuchó. Y sin embargo, continuó, con los ojos brillantes, seguirás caminando. Jack exhaló lentamente. Suena correcto. Ella lo miró fijamente. ¿No temes esto? Jack se encogió de hombros. Cada vez que me despierto, tengo la sensación de que seré muy famosa. Esto suena como el camino más largo. Tía Dalma rió, rica y encantada. ¿Y qué es lo que quieres, Jack Sparrow? Ella preguntó. Poder. Oro. Gloria. Jack consideró. Ser el espadachín más fuerte, dijo. La mejor carne. El ron más fino. Y la libertad de disfrutarlo todo. Oh, y también las mejores mujeres. Plural si es posible. Tía Dalma asintió lentamente. Ambición sin pretensiones. Qué refrescante. Ella alcanzó la brújula. Los dedos de Jack se tensaron instintivamente, luego se relajaron mientras ella lo tomaba suavemente de su mano. Ella lo giró 1, 2 veces y luego lo volvió a colocar en su palma. Tómalo, dijo ella. Jack parpadeó. Tómalo. Gratis. Jack la miró sospechosamente. Ese es mi precio favorito. La brújula te guiará, dijo tía Dalma. Pero no te salvará. Nunca lo traiciones. Y nunca lo olvides. Lo que más quieres puede no ser lo que necesitas. Jack metió la brújula cuidadosamente en su abrigo. Nunca olvido consejos que no entiendo completamente. Se puso de pie, se inclinó el sombrero. Placer haciendo negocios. Tía Dalma lo vio irse, su sonrisa nunca se desvaneció. Jack volvió al puerto. Dio 3 pasos antes de detenerse. Se dio la vuelta. La tienda había desaparecido. No había puerta. Sin ventana. Sin esquina sombreada. Solo una pared desnuda entre un almacén y una tienda de pesca, como si nunca hubiera habido nada allí. Jack frunció el ceño. Right, correcto. Sacudió la cabeza, tomó otro sorbo de ron y continuó hacia los muelles, rozando con los dedos la brújula en su abrigo.